Las luces fluorescentes de la sala de espera del hospital en Toronto proyectaban un resplandor clínico y frío, mientras estaba sentada junto a mi esposo Ethan, observando cómo deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono, en lugar de tomar mi mano. La revista en mi regazo, alguna publicación alegre sobre decoración de interiores, parecía absurda dadas las circunstancias. Estábamos esperando que la doctora Patel nos llamara para darme los resultados de mi biopsia, y Ethan revisaba su cartera de inversiones en una aplicación financiera. «Señora Thompson, ¿podrían usted y su esposo pasar, por favor?» La voz de la doctora Patel cortó el silencio antiséptico de la sala. «Antes de continuar, déjame preguntarte. ¿Desde dónde nos lees? Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y seguirnos, porque mañana tenemos algo muy especial preparado». Sentí mi corazón latiendo con fuerza mientras seguíamos a la doctora por el pasillo. Ethan caminaba un paso detrás de mí todavía mirando su teléfono. Incluso en este momento, que podría ser el más importante de nuestro matrimonio, no estaba completamente presente. El consultorio de la doctora Patel era cálido en comparación con la sala de espera, con una iluminación suave y fotos familiares que recordaban que bajo la bata blanca había un ser humano. Nos señaló un par de sillas cómodas frente a su escritorio, y noté que su expresión era más cautelosa, más medida que la semana anterior. «Iré directo al grano», dijo juntando las manos sobre el escritorio. «Los resultados de la biopsia muestran que tienes carcinoma ductal invasivo, cáncer de mama». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Escuché a Ethan contener el aliento a mi lado, pero cuando intenté tomar su mano, él se apartó ligeramente. Ese pequeño gesto, ese rechazo instintivo, me perseguiría durante meses. «El tumor mide aproximadamente 3 centímetros», continuó la doctora Patel, su voz suave pero directa. «Es positivo para receptores hormonales, lo cual es una buena noticia. Significa que tenemos más opciones de tratamiento». «¿Qué tipo de tratamiento?», logré preguntar, aunque mi voz sonaba extraña como si no fuera mía. «Lo discutiremos con tu oncólogo, pero generalmente implica un enfoque combinado. Cirugía. Primero probablemente una lumpectomía, posiblemente una mastectomía dependiendo de lo que encontremos, luego quimioterapia y radiación. Cirugía. Quimioterapia». Las palabras resonaban en mi cabeza como ecos en un cañón. A mi lado Ethan se había quedado completamente inmóvil, su teléfono finalmente olvidado en su regazo. «¿Cuáles son las tasas de supervivencia?», preguntó Ethan, y noté que dijo, «las tasas, no sus tasas», como si yo ya fuera algo separado de él. «Las tasas de supervivencia a 5 años para este tipo y etapas son muy buenas», aseguró la doctora Patel. «Estamos hablando de un 90% con el tratamiento adecuado». Debería haber sentido alivio, pero lo único en lo que podía concentrarme era en ese 10% que no mencionó. El 10% que no llegaría a los 5 años, el 10% que dejaría atrás familias destrozadas y sueños sin cumplir. «¿Cuánto durará el tratamiento?», preguntó Ethan. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, dale like a este video. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. En general estamos hablando de 6 a 8 meses para el tratamiento completo. Cirugía primero, luego quimioterapia y radiación. Es un viaje, pero Laura, eres joven y aparte de esto estás sana. Soy optimista sobre tu pronóstico. Después de que la doctora Patel terminó de explicar los próximos pasos y nos entregó una carpeta llena de recursos y referencias, caminamos en silencio hacia el estacionamiento. El aire otoñal de Toronto era fresco, con un aroma a hojas secas y la promesa del invierno. Todo parecía igual que 2 horas antes, pero mi mundo entero había cambiado. «Bueno», dijo Ethan mientras llegábamos a su Audi, «esto cambia las cosas». Lo miré por encima del techo del auto, estudiando su rostro bajo la tenue luz del estacionamiento. Su mandíbula estaba tensa como cuando estaba calculando algo, resolviendo un problema que necesitaba solución. Con un escalofrío creciente me di cuenta de que me miraba de la misma forma que miraba sus informes trimestrales, como un pasivo que debía gestionarse. «¿Cambia qué cosas?», pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Desbloqueó el auto y subimos.
pero no encendió el motor de inmediato. Se quedó sentado agarrando el volante, mirando fijamente la pared de concreto frente a nosotros. «No puedo hacer esto, Laura», dijo finalmente. «No puedo verte pasar por esto. No puedo verte deteriorarte». La palabra quedó suspendida entre nosotros como una espada. Deteriorarte. Como si fuera una máquina que había superado su vida útil. «Ethan, ni siquiera he comenzado el tratamiento. La doctora Patel dijo que el pronóstico es bueno». «Mira», me interrumpió girándose hacia mí por primera vez desde que subimos al auto. «No estoy hecho para este tipo de cosas. No puedo lidiar con la enfermedad, la debilidad, todo eso no es quien soy». Lo miré fijamente a este hombre con el que había estado casada durante 6 años, que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad. Me estaba abandonando antes de que siquiera comenzara a luchar. «¿Entonces qué estás diciendo?», susurré. «Estoy diciendo que tal vez deberíamos considerar una separación, solo hasta que superes esto. Luego veremos en qué posición estamos». El lenguaje clínico, el tono corporativo. Era tan típico de Ethan. Me estaba despidiendo del puesto de esposa, como despediría a un empleado de bajo rendimiento. Limpio, eficiente, con una mínima inversión emocional. ¿Quieres dejarme porque tengo cáncer? Quiero darte espacio para que te concentres en tu tratamiento sin preocuparte por mí, por nosotros, por mantener una relación, cuando deberías estar enfocada en mejorar. Incluso mientras pronunciaba esas palabras, podía ver que no las creía. No se trataba de darme espacio. Se trataba de que no quería estar atado a mercancía dañada. El trayecto a casa fue silencioso, salvo por el leve zumbido de la radio pública de Canadá, discutiendo las tendencias del mercado. Ethan estacionó en el camino de entrada de nuestra casa estilo Tudor, en Oakville, una casa que yo había elegido y amado, donde planeábamos criar hijos y envejecer juntos. Ahora se sentía como un museo de una vida que ya había terminado. Adentro él fue directo a su oficina en casa y cerró la puerta. Me quedé en la sala rodeada de fotos de nuestra boda y de viajes que de repente parecían reliquias de la vida de alguien más. La mujer en esas fotos era completa, sana, optimista sobre el futuro. Esa mujer se había ido. Subí al dormitorio y me acosté mirando el techo. La casa se sentía diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado. Podía escuchar a Ethan en una llamada en su oficina. Su voz baja y urgente, probablemente hablando con su hermano o su socio comercial, explicando la situación, buscando consejos sobre cómo desvincularse de este inconveniente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana Olivia. «¿Cómo fue? Llámame cuando puedas». Miré el mensaje sin saber cómo empezar a explicar. ¿Cómo le dices a alguien que te han diagnosticado cáncer y que tu esposo ya está planeando su salida? ¿Cómo pones en palabras la sensación de estar tan completamente sola en el momento en que más necesitas apoyo? En lugar de llamar a Olivia, me encontré pensando en mi abuela Nana Thompson. Había sido la mujer más fuerte que había conocido criando a 5 hijos sola, después de que mi abuelo muriera en un accidente en Vancouver. Había trabajado en 2 empleos, puso a todos sus hijos en la universidad, y aún así logró ser la clase de abuela que hacía que todo mejorara con galletas caseras y abrazos feroces. Cuando tenía 12 años le diagnosticaron cáncer de mama. Recordé visitarla en el hospital, lo pequeña que parecía en esa cama, cómo la quimioterapia le robó su hermoso cabello plateado. Pero ella luchó y ganó. Vivió otros 15 años, lo suficiente para verme graduar de la universidad, para acompañarme al altar cuando mi padre no pudo asistir a mi boda. «La fuerza no se trata de nunca caer», me dijo una vez. «Se trata de lo que haces cuando te levantas». No había entendido entonces lo que quería decir. Ahora, acostada en mi cama escuchando a mi esposo planear su escape, empezaba a comprenderlo. Mi teléfono sonó. Era Olivia. «Hola», respondí intentando mantener la voz firme. «Laura estaba esperando que me llamaras. ¿Qué dijo la doctora?» La preocupación en su voz, el amor y la inquietud casi me rompieron. Esto era lo que debería haber escuchado de Ethan. Esto era como debería sonar un esposo cuando su pareja enfrenta el mayor desafío de su vida. «Es cáncer», dije simplemente. «Oh, cariño. Oh, Laura, lo siento mucho».
Pero vamos a superar esto, ¿de acuerdo? Vamos a luchar juntos. Juntos. La palabra que Ethan ya había dejado de usar. ¿Cómo lo está tomando Ethan?, preguntó Olivia. Miré hacia la puerta escuchando el murmullo de su voz aún al teléfono. Más o menos como esperarías. Olivia conocía a Ethan. Nunca le había gustado, aunque era demasiado educada para decirlo directamente. Siempre había dicho que estaba demasiado preocupado por las apariencias, por lo que otros pensaban. Ahora me preguntaba si ella había visto algo que yo no. Una falta fundamental de carácter que solo se revelaba en una crisis. ¿Qué significa eso?, insistió. Quiere una separación. Dice que no puede soportar verme pasar por el tratamiento. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Estás bromeando?, explotó Olivia finalmente. ¿Quiere dejarte porque tienes cáncer? Dice que es para darte espacio para enfocarte en el tratamiento. Eso es la mayor tontería que he escuchado. Laura, no puedes estar considerando esto en serio. No sé qué opción tengo. Si no quiere estar aquí, si no puede manejarlo, entonces tal vez sea mejor que se vaya. No, absolutamente no. Este es exactamente el momento en que más lo necesitas. Esto es lo que se supone que significa el matrimonio. No puedes simplemente salirte cuando las cosas se complican. Podía escuchar a Olivia caminando de un lado a otro, su voz cada vez más agitada. Olivia era abogada de familia y había visto a muchos hombres abandonar a sus esposas durante crisis de salud. Era más común de lo que la mayoría de la gente creía. «Escúchame», dijo su voz volviéndose feroz. «No eres mercancía dañada, no eres una carga. Eres una mujer enfrentando un desafío médico y mereces algo mejor que esto. Si Ethan no puede verlo, entonces él es el que tiene el problema, no tú». Después de colgar con Olivia, me senté en la creciente oscuridad de nuestro dormitorio, procesando todo lo que había pasado en unas pocas horas. Esa mañana era una mujer sana de 32 años, con una exitosa carrera en marketing, y un esposo que, aunque no era perfecto, creía que me amaba. Esa noche era una paciente de cáncer enfrentando la posibilidad de un divorcio. La puerta de la oficina de Ethan se abrió abajo y escuché sus pasos en el suelo de madera. Estaba moviéndose por la cocina, probablemente preparándose algo de comer. El sonido mundano de la vida cotidiana continuando frente a una catástrofe me parecía absurdo. Mi computadora portátil estaba en la mesita de noche, y la acerqué abriendo una nueva ventana en el navegador. Escribí «Grupos de apoyo para cáncer de mama», y me encontré navegando por páginas de recursos, foros donde mujeres compartían sus historias, columnas de consejos sobre cómo contarle a tu familia, artículos sobre cómo mantener relaciones durante el tratamiento del cáncer. Un titular captó mi atención. Cuando tu pareja te deja durante tu viaje con el cáncer. El artículo fue escrito por una mujer cuyo esposo había pedido el divorcio, 2 semanas después de su diagnóstico. Escribió sobre el dolor único de enfrentar una enfermedad potencialmente mortal, mientras simultáneamente lloraba la pérdida de su matrimonio. «La traición es diferente a cualquier otra cosa», escribió. «No es solo el abandono, es el mensaje de que solo eres digna de amor cuando eres perfecta, cuando eres conveniente, cuando no pides demasiado». Cerré la computadora y me recosté contra las almohadas. Afuera podía escuchar los sonidos familiares de nuestro vecindario en Oakville, asentándose para la noche. Perros ladrando puertas de garaje, cerrándose el zumbido lejano del tráfico en la autopista QEW. Gente normal viviendo vidas normales, lidiando con problemas normales. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Olivia. «Llego mañana en coche. Necesitamos hablar de tus opciones». Opciones. La palabra se sentía extraña. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que no tenía ninguna opción en absoluto. Estaba a punto de entrar en la pelea de mi vida y tendría que hacerlo sola. Ethan finalmente subió alrededor de las 10 de la noche. Se movió en silencio como si intentara no despertarme, aunque no había estado dormida. Se cepilló los dientes y se preparó para dormir con la misma eficiencia mecánica que aplicaba a todo en su vida. Cuando se metió bajo las sábanas, se quedó en su lado de la cama cuidadoso de no tocarme.
La distancia entre nosotros se sentía como un océano. He estado pensando, dijo en la oscuridad. ¿Sobre qué? Sobre el momento. Creo que sería mejor si hacemos esto oficial, antes de que comiences el tratamiento. Más limpio así. Más limpio. Estaba hablando de nuestro matrimonio como si fuera una transacción comercial que necesitaba cerrarse eficientemente. ¿Quieres divorciarte de mí antes de que comience la quimioterapia? Dije sin molestarme en hacer una pregunta. Quiero asegurarme de que no estés lidiando con el estrés de nuestros problemas de relación mientras intentas mejorar. Porque el estrés de pasar por un divorcio mientras lucho contra el cáncer es mucho mejor. Suspiró ese sonido paciente que hacía cuando pensaba que yo estaba siendo irracional. Laura, estoy tratando de hacer lo mejor para ambos. Lo mejor para ambos sería que me apoyaras en esto. Lo mejor sería que recordaras los votos que hiciste hace 6 años. No hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil que qué, Ethan? ¿Más difícil que recibir un diagnóstico de cáncer y que mi esposo me abandone el mismo día? Estoy siendo realista sobre lo que puedo manejar. Y lo que puedes manejar aparentemente no incluye ningún sacrificio o compromiso real. Estuvo callado por un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz era fría. Dormiré en la habitación de invitados. Podemos hablar de los detalles por la mañana. Escuché cómo se levantaba, recogía su almohada y el cargador de su teléfono y caminaba por el pasillo. La puerta de la habitación de invitados se cerró con un clic suave y me quedé sola. Me quedé allí en la oscuridad de nuestro dormitorio. Ahora solo mi dormitorio. Y sentí el peso completo de mi nueva realidad asentándose sobre mí. Mañana comenzaría a hacer citas con oncólogos y cirujanos. Empezaría el proceso de luchar por mi vida, y lo haría sin la persona que se suponía que más me amaba. Pero mientras me dormía esa noche, me encontré pensando de nuevo en mi abuela, en su fuerza, su dignidad, su negativa a dejar que las circunstancias definieran su valor. Ella también había enfrentado el cáncer sola, en una era en la que las mujeres tenían aún menos opciones que ahora. Había luchado y había ganado, y había construido una vida llena de significado y propósito. Tal vez ese era su verdadero regalo para mí. No solo su ejemplo de sobrevivir al cáncer, sino su ejemplo de sobrevivir a todo lo demás también. El abandono, la traición, los momentos en los que te das cuenta de que las personas en las que confiabas no son quienes pensabas que eran. Cerré los ojos y me hice una promesa. A su memoria y al futuro incierto que tenía por delante, lucharía contra este cáncer y ganaría. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que todos los que me habían descartado como mercancía dañada vieran exactamente lo que habían perdido. El sonido de Ethan moviendo cajas abajo me despertó al amanecer. Me quedé en la cama escuchando el golpe metódico del cartón contra el suelo de madera, el roce de los muebles siendo reposicionados, la eficiencia de un hombre borrándose de una vida que ya no quería. 6 años de matrimonio, siendo empaquetados como suministros de oficina después de una reestructuración corporativa. Me puse mi bata y bajé las escaleras encontrándolo en la sala con 3 cajas de mudanza etiquetadas en su precisa escritura. Oficina de Ethan, personal de Ethan, electrónicos de Ethan. Estaba envolviendo sus trofeos de golf en papel periódico cada uno, un monumento a las mañanas de fin de semana que me dejaba sola en casa. «Trabajas rápido», dije apoyándome contra el marco de la puerta. Levantó la vista, su rostro cuidadosamente neutral. Llamé a Daniel anoche. Dijo que podía quedarme en su lugar hasta que encuentre un apartamento. Daniel Carter, su compañero de universidad y actual socio comercial. Por supuesto. Ethan ya había arreglado su aterrizaje suave. Nunca hacía nada sin un plan de respaldo excepto al parecer el matrimonio. El agente inmobiliario vendrá a las 10. Continuó sin mirarme a los ojos. Necesitamos discutir la venta de la casa. No voy a vender la casa. Sus manos se detuvieron en el trofeo que estaba envolviendo. Laura, sé realista. No puedes pagar la hipoteca solo con tu salario, especialmente con las facturas médicas que se avecinan. Puedo pagarla perfectamente. Tu trabajo en marketing apenas cubre la mitad de los gastos mensuales. He estado sosteniendo esta casa financieramente durante años. El desprecio casual hacia mi carrera,
Mi contribución, mi valor. Era tan típico de Ethan. En su mente, si no estabas generando dinero de banquero de inversiones, no estabas realmente trabajando. Puedo pagarla, repetí. Puso el trofeo en la caja y me miró directamente por primera vez esa mañana. ¿Con qué dinero? Caminé hacia la cocina sin responder, escuchándolo seguirme. La cafetera ya estaba funcionando. La única habilidad doméstica de Ethan era programar máquinas para que hicieran cosas por él. Laura, tenemos que ser prácticos. Tu seguro médico a través de tu trabajo es decente, pero el tratamiento del cáncer es caro incluso con seguro. Vas a tener costos significativos de tu bolsillo. Vertí café en mi taza, notando que ya había retirado su taza favorita del gabinete. Los pequeños borrados eran casi peores que los grandes. Necesitarás reducir gastos, continuó. Tal vez alquilar algo más pequeño. Sé que esto es difícil, pero no voy a reducir nada. Entonces, ¿cómo planeas pagar todo esto exactamente? Me giré para enfrentarlo estudiando a este hombre que pensaba que lo sabía todo sobre mí, que había hecho suposiciones sobre mi valor, mis recursos, mi capacidad para sobrevivir sin él. Eso ya no es de tu incumbencia, dije en voz baja. Su teléfono vibró en la encimera. Un mensaje de alguien llamado Emily. Observé cómo su rostro cambiaba al leerlo. Vi la pequeña sonrisa que intentó ocultar. Mi estómago se hundió mientras las piezas encajaban. ¿Desde cuándo? Pregunté. ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo estás viéndola? La pausa fue toda la confirmación que necesitaba. Ethan nunca había sido bueno mintiendo. Su rostro era demasiado expresivo, demasiado honesto para sus propios propósitos engañosos. Laura, no creo que este sea el momento. ¿Desde cuándo, Ethan? Se pasó la mano por el cabello, un gesto que reconocí de una docena de discusiones a lo largo de los años. 3 meses. 3 meses. Mientras yo encontraba bultos y hacía citas con médicos y me preocupaba por los cambios en mi cuerpo, él había estado encontrando consuelo en los brazos de alguien más. Entonces, esto no se trata realmente de mi cáncer, dije. Se trata de que ya tenías un pie fuera de la puerta. Es complicado. No, no lo es. Estabas engañándome y mi diagnóstico te dio la excusa perfecta para irte sin parecer el malo. No lo planeé así. Pero no estás exactamente molesto por el momento, ¿verdad? Miró hacia otro lado, confirmando lo que ya sabía. El cáncer no había causado el fin de nuestro matrimonio. Simplemente había revelado que ya había terminado. El timbre sonó. A través de la ventana podía ver a una mujer con un traje de negocios, sosteniendo una carpeta y una pila de papeles. La agente inmobiliaria puntual como siempre. «Yo me encargo», dijo Ethan dirigiéndose a la puerta. «No hace falta». Lo intercepté abriendo la puerta yo misma. «Señora Ramírez, soy Laura Thompson. Me temo que ha habido un malentendido. La casa no está a la venta». La agente inmobiliaria parecía confundida mirando entre Ethan y yo. Pero el señor Thompson llamó ayer y dijo: «El señor Thompson no es dueño de esta casa», dije con calma. «Yo sí y no la venderé». Observé cómo el rostro de Ethan palidecía. En los 6 años que llevábamos casados, nunca había cuestionado los arreglos financieros de nuestra vida juntos. Había asumido, como siempre hacen los hombres como él, que sus contribuciones eran las importantes, que su nombre en las cuentas significaba que estaba en control. «Laura», dijo con cuidado, «¿qué quieres decir con que eres la dueña de la casa?» «Quiero decir que mi nombre es el único en la escritura. Compré esta casa antes de que nos casáramos. Pero yo he estado pagando la hipoteca. Has estado contribuyendo a los gastos del hogar. Hay una diferencia». Podía verlo calculando las implicaciones financieras, dándose cuenta de cuánto de nuestra vida juntos nunca había entendido realmente. La casa, los pagos de la hipoteca, la forma en que nunca parecía preocupada por el dinero a pesar de mi supuesto salario inadecuado. «¿Quién eres tú?», preguntó, y por primera vez desde el diagnóstico de ayer escuché algo como incertidumbre en su voz. Mi teléfono sonó antes de que pudiera responder. El nombre de Olivia en la pantalla. «Estoy aquí», dijo cuando contesté. «En tu entrada y traje refuerzos». A través de la ventana podía ver a Olivia saliendo de su auto, seguida por nuestra hermana mayor Abigail.
Las hermanas Thompson reuniéndose para la batalla. Tenemos que hablar, le dije a Ethan. Pero primero necesitas terminar de empacar. Olivia y Abigail entraron en la casa como una fuerza de la naturaleza, ambas observando las cajas de mudanza de Ethan, con expresiones que podrían haber derretido acero. Ethan, dijo Olivia fríamente, ¿te vas tan pronto? Es complicado, respondió la misma frase inadecuada que había usado conmigo. Seguro que sí, agregó Abigail. Era la mayor de las 3 cirujana pediátrica sin paciencia para la debilidad o las excusas. Debe ser muy duro para ti tener una esposa con cáncer. Mira, sé cómo se ve esto. Se ve como si estuvieras abandonando a tu esposa cuando más te necesita. Interrumpió Olivia, porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Ethan me miró en busca de ayuda, pero yo había terminado de protegerlo de las consecuencias de sus elecciones. Necesito hacer unas llamadas, dijo recogiendo su teléfono y llaves. Volveré por el resto de mis cosas más tarde. Como cuando éramos niñas enfrentando una crisis que requería la solidaridad de la familia Thompson bien, dijo Olivia sacando su computadora portátil. Hablemos de tus opciones. La ley de divorcio en Ontario es bastante directa, pero necesitamos actuar rápido si ya está hablando de vender activos. No puede vender la casa, dije, es mía. Ambas me miraron sorprendidas. ¿Desde cuándo?, preguntó Abigail. Desde siempre. La compré antes de casarme. Mi nombre es el único en la escritura. Los dedos de Olivia ya estaban volando sobre el teclado. Inteligente. ¿Qué pasa con otros activos? Cuentas bancarias, inversiones, fondos de jubilación, todo separado. Espera, dijo Abigail inclinándose hacia adelante. Laura, ¿qué no nos estás contando? Miré a mis hermanas, estas mujeres que habían sido mis aliadas más cercanas toda mi vida, y me di cuenta de que había estado guardando secretos incluso de ellas, no por vergüenza sino por costumbre, por una tendencia aprendida a minimizar mis propios éxitos, para que otros pudieran sentirse más grandes. ¿Recuerdan a la tía abuela Eleanor? Ambas asintieron. Eleanor Thompson había sido la hermana de nuestra abuela, una solterona que trabajó como secretaria en una firma de abogados en Ottawa durante 40 años. Vivía modestamente. Nunca se casó. Enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes de $5 dentro. Me dejó algo de dinero cuando murió. ¿Algo de dinero?, preguntó Olivia. $2.7 millones canadienses. El silencio que siguió fue profundo. La taza de café de Abigail se detuvo a medio camino hacia su boca. La pantalla de la computadora de Olivia se apagó. ¿Perdón, qué?, logró decir Abigail finalmente. La tía Eleanor había estado invirtiendo todo su salario durante décadas viviendo con casi nada, comprando acciones, reinvirtiendo dividendo. Me dejó todo a mí porque dijo que le recordaba a ella cuando era joven. ¿2.7 millones? Repitió Olivia lentamente. ¿Y nunca nos lo dijiste? No se lo dije a nadie, ni a ustedes, ni a Ethan, ni a nuestros padres. Puse la mayor parte en un fideicomiso vivo de mi salario. Uso los ingresos de las inversiones para extras como comprar una casa en efectivo. ¿Cómo comprar una casa en efectivo?, dijo Abigail comenzando a entender. Olivia ya estaba de vuelta escribiendo. Esto lo cambia todo. Si Ethan no sabe del fideicomiso, si ha estado asumiendo que dependes financieramente de él, está a punto de llevarse una sorpresa. Terminé mi café. Exactamente. ¿Cómo no lo vi venir?, dijo Abigail todavía procesando la revelación de los $2.7 millones canadienses que la tía abuela Eleanor me había dejado. Su taza de café seguía suspendida en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido en nuestra cocina en Oakville. Porque no necesitaba que lo vieras, respondí con una pequeña sonrisa. Quería que me quisieran por mí, no por lo que tenía en el banco. Olivia cerró su computadora portátil con un clic decidido. Esto es un cambio de juego. Laura Ethan piensa que está negociando desde una posición de poder. No tiene idea de que está enfrentándose a alguien con recursos que superan con creces los suyos. Pero necesitamos movernos con cuidado. Si él sospecha de esto, intentará alargar el divorcio para reclamar algo. Que lo intente, dije sintiendo una chispa de determinación que no había sentido en semanas. No va a obtener nada que no le pertenezca.
Abigail finalmente dejó su taza en la mesa. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Lo confrontamos ahora o esperamos? Esperamos, dijo Olivia con los ojos brillando de estrategia. Dejemos que Ethan crea que tiene el control, que haga sus demandas, que presente sus términos, que se pavonee como el hombre generoso que está apoyando a su pobre esposa enferma, y luego cuando menos lo espere le mostramos exactamente lo que está perdiendo. Asentí, sintiendo que la ira que había estado creciendo dentro de mí comenzaba a transformarse en algo más útil. Propósito. Quiero que entienda el error que cometió. No solo por el dinero, sino por subestimarme. Olivia sonrió la expresión de una abogada que sabía que tenía un caso ganador. Oh, lo entenderá, créeme. Esa noche, después de que mis hermanas regresaran a su hotel en Toronto, me senté en mi oficina en casa organizando los documentos financieros que Olivia necesitaría. Estados de cuenta que mostraban un crecimiento constante durante 6 años, carteras de inversión que habían duplicado su valor desde la muerte de la tía Eleanor, los documentos del fideicomiso que establecían mi independencia financiera, más allá de lo que Ethan jamás había imaginado. Mientras trabajaba, pensé en Eleanor. Había sido una mujer de 28 años, cuando su prometido la dejó por otra en 1955, un abandono que en esa época significaba un exilio social para una mujer. En lugar de rendirse, canalizó su energía en construir su propia seguridad, su propia independencia, su propio legado. Nunca dejes que alguien más controle tu destino. Había escrito en la carta que acompañaba su testamento. Ni un hombre, ni la sociedad, ni siquiera la familia. Construye tu propia base y luego edifica tu vida sobre ella. Había seguido su consejo sin siquiera darme cuenta. Mientras Ethan se enfocaba en su carrera, su imagen, su estatus, yo había estado construyendo algo que nadie podía quitarme. Ni el abandono, ni la traición, ni la opinión de alguien más sobre mi valor. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Emily. Creo que deberíamos hablar. Miré el mensaje por un largo momento antes de borrarlo sin responder. Fuera lo que fuera que Emily tuviera que decir, podía esperar. En este momento tenía cosas más importantes en las que enfocarme. A la mañana siguiente me vestí con cuidado para la reunión con el abogado de Ethan. Elegí mi blazer más viejo, uno de H&M, que compré durante mi primer año después de la universidad. La tela estaba ligeramente desgastada, el corte poco favorecedor, dando una impresión general de esfuerzo financiero y medios modestos. Perfecto. Olivia se sentó a mi lado en el vestíbulo de la firma Clarkson & Reed, en el centro de Toronto, ambas manteniendo la ficción de que ella era solo mi hermana, ofreciendo apoyo moral, no una de las abogadas de familia más implacables de Ontario. Su presencia estaba diseñada para parecer un esfuerzo desesperado de la familia por apoyar a una mujer enferma, no una estrategia legal calculada. Ethan llegó puntualmente vestido con su mejor traje de Hugo Boss y una expresión de deber solemne. Detrás de él caminaba una mujer que reconocí de inmediato como Emily, rubia de unos 26 años, con la confianza pulida de alguien que nunca había recibido un no en algo importante. Se quedó en el vestíbulo mientras Ethan se acercaba a nosotras. Laura, dijo su tono cuidadosamente modulado, para sonar a la vez preocupado y resignado. Me alegra que hayas venido. Sé que esto es difícil. Todo es difícil ahora mismo. Respondí, dejando que un leve temblor se colara en mi voz. Michael Clarkson. El abogado de Ethan salió del ascensor. Cabello plateado, traje caro, el tipo de abogado que llevaba su tarifa por hora como una medalla de honor. Saludó a Ethan cálidamente y luego se giró hacia mí, con la simpatía condescendiente reservada para las futuras exesposas, señora Thompson. Lamento mucho lo de su diagnóstico. Quiero que sepa que haremos este proceso lo menos doloroso posible para usted. Asentí agradecida, interpretando el papel de la paciente de cáncer abrumada, que solo quería que todo terminara rápido. En la sala de conferencias, Clarkson desplegó documentos como un general planeando una campaña. Ethan se sentó frente a mí con las manos cruzadas, de esa manera que usaba cuando estaba a punto de dar malas noticias disfrazadas de buenas. Laura, comenzó Clarkson, su esposo me ha pedido que prepare lo que considero una oferta de acuerdo muy generosa, especialmente dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias?
preguntó Olivia con un tono cortante. Bueno, la situación médica, por supuesto, las presiones financieras que se avecinan. Ethan quiere asegurarse de que Laura esté cuidada, pero también debemos ser realistas sobre las realidades económicas. Observé a Ethan asentir su expresión, radiando un sacrificio noble. Pensaba que estaba siendo magnánimo, el exitoso hombre de negocios, apoyando gentilmente a su esposa en apuros. Los términos son sencillos. Continuó Clarkson deslizando un documento por la mesa. Ethan asumirá la responsabilidad de la hipoteca de la casa hasta que se venda. Laura recibirá el 40% de las ganancias de la venta, lo que debería darle un pago inicial sustancial para algo más manejable. Dejé que mis ojos se abrieran como si esto fuera más de lo que me atrevía a esperar. También continuará pagando las primas de su seguro médico a través de Cobra durante el próximo año y proporcionará un pago mensual de apoyo modesto durante su tratamiento. ¿Qué tan modesto?, preguntó Olivia. $3,000 al mes durante 6 meses. Eso debería cubrir sus gastos básicos de vida mientras se enfoca en su recuperación. Miré a Ethan dejando que la gratitud y el alivio inundaran mi expresión. Eso es muy generoso. Ethan se relajó ligeramente, probablemente pensando que esto iba más fácil de lo que esperaba. Hay algunas condiciones, continuó Clarkson. Laura acuerda no hacer reclamos sobre las cuentas de jubilación de Ethan, su cartera de inversiones o sus intereses comerciales. También acuerda no buscar pensión alimenticia más allá del periodo de apoyo de 6 meses. ¿Y a cambio?, preguntó Olivia. Ethan renuncia a cualquier reclamo sobre los activos de Laura. Su auto, sus pertenencias personales, su pequeña cuenta de ahorros. Pequeña cuenta de ahorros. Tuve que morderme la lengua para no reír. Esto parece justo, dije suavemente. Solo quiero enfocarme en mejorar. Ethan se inclinó hacia adelante. Laura, quiero que sepas que esto no es fácil para mí, pero creo que es lo mejor para ambos si podemos avanzar rápido, limpiamente. Por supuesto, susurré. Lo entiendo. Clarkson parecía complacido. Excelente. Si están de acuerdo, podemos tener los papeles redactados para la próxima semana. El divorcio debería finalizarse en 60 días. En realidad, dijo Olivia sacando su propia carpeta, hay algunas cosas que necesitamos aclarar primero. Tanto Clarkson como Ethan parecieron sorprendidos. Esperaban una aceptación agradecida, no una negociación. ¿Como cuáles?, preguntó Clarkson. La propiedad de los activos para empezar. Mencionaste la venta de la casa, pero quiero asegurarme de que todos estemos claros sobre la estructura de propiedad real. Propiedad conjunta, dijo Ethan automáticamente. La compramos juntos. Olivia sonrió con la expresión de un tiburón rodeando a su presa. En realidad no. La casa es propiedad exclusiva de Laura. La compró antes de su matrimonio con sus propios fondos. Clarkson frunció el ceño, revisando sus notas. Eso no es lo que nos informaron. Sin embargo, es lo que muestra la escritura. Olivia deslizó una copia por la mesa. Sin propiedad conjunta, sin hipoteca que asumir, sin ganancias que dividir. Es la casa de Laura libre y clara. Observé cómo la cara de Ethan cambiaba mientras procesaba esta información. La confusión, luego el cálculo, luego el primer indicio de preocupación. ¿Cómo compraste una casa?, me preguntó directamente. Con tu salario. Recibí una herencia de mi tía abuela. Dije en voz baja. La usé para el pago inicial. ¿Una herencia?, repitió Olivia. Seamos precisos con eso. Deslizó otro conjunto de documentos por la mesa. Estados de fideicomiso, carteras de inversión, saldos bancarios. Observé cómo los ojos de Clarkson se abrían al escanear los números. Señora Thompson, dijo lentamente. Estos documentos muestran activos que suman... Esto no puede ser correcto. $2.7 millones canadienses en la herencia original, confirmó Olivia. Más 6 años de crecimiento de inversión conservadora. El patrimonio neto actual es aproximadamente 3.2 millones. El silencio en la sala fue ensordecedor. Ethan miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Eres millonaria, dijo finalmente. Varias veces, acordó Olivia alegremente.
pero trabajas en marketing. Conduces un Toyota Corolla. Compras en Walmart. Me gusta mi trabajo. Dije simplemente, me gusta mi auto. Y Walmart tiene ropa perfectamente buena. Clarkson ya estaba recalculando sus instintos depredadores, reconociendo un juego completamente diferente al que había preparado. Esto cambia las cosas significativamente. Si la señora Thompson tiene activos sustanciales, entonces no necesita apoyo conyugal, interrumpió Olivia. No necesita ayuda con las facturas médicas. No necesita que alguien cubra gentilmente sus gastos básicos de vida. Ethan seguía mirándome. Me mentiste. Nunca mentí. Nunca preguntaste, asumiste. Durante 6 años me dejaste pensar que te estaba manteniendo. Contribuías a los gastos del hogar. Nunca te pedí que me mantuvieras, pero me dejaste creer. Dejé que creyeras lo que querías creer. Que tus contribuciones eran más importantes que las mías, que tu carrera importaba más, que yo tenía suerte de tenerte. La sala quedó en silencio de nuevo. Podía ver a Ethan repasando mentalmente 6 años de matrimonio, reevaluando cada conversación, cada suposición, cada momento en que se había sentido superior a su esposa, moderadamente exitosa. Esta es una situación muy diferente a la que preparamos, admitió Clarkson. Sí, lo es, acordó Olivia. Lo que nos lleva a nuestra contrapropuesta. Distribuyó copias de un documento que había preparado la noche anterior. Laura está dispuesta a aceptar un divorcio, sin culpa, sin reclamos de pensión alimenticia, de ninguna de las partes. Cada parte conserva sus activos separados, y solo se dividen los activos genuinamente conjuntos. ¿Qué activos conjuntos?, preguntó Clarkson. Los regalos de boda, algunos muebles, tal vez unos cientos de dólares en una cuenta corriente conjunta que nunca cerramos. Ethan encontró su voz. Espera, ¿estás diciendo que no obtengo nada? Obtienes todo lo que era tuyo antes del matrimonio y todo lo que ganaste durante el matrimonio, explicó Olivia pacientemente, al igual que Laura. Pero la casa nunca fue tuya. Las inversiones nunca fueron tuyas. Pero yo te estoy dejando, explotó Ethan. Soy yo quien quiere el divorcio. La máscara finalmente se estaba cayendo. El sacrificio noble, el acuerdo generoso, el esposo magnánimo. Todo se desmoronaba al darse cuenta de lo que realmente estaba perdiendo. Sí, dije con calma, lo estás haciendo, señor Clarkson. Se inclinó hacia atrás en su silla, reevaluando toda su estrategia. Señor Thompson, tal vez deberíamos discutir esto en privado. No, dijo Ethan con la voz subiendo. Deberíamos discutirlo aquí mismo. Laura, no puedes estar hablando en serio después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho por mí, Ethan? He mantenido una casa que yo poseo, comida que yo compré, vivido un estilo de vida que mis inversiones hicieron posible. No sabía del dinero, porque nunca preguntaste, porque asumiste, porque era más fácil para ti creer que eras el exitoso y que yo apenas me las arreglaba. La verdad lo estaba golpeando ahora, la magnitud completa de lo que nunca se había molestado en aprender sobre su propia esposa. Él había sido quien vivía por encima de sus posibilidades, sostenido por una mujer a la que había descartado como financieramente insignificante. Esto es una locura, dijo girándose hacia Clarkson. Tiene que haber algo que podamos hacer. Me temo que no, respondió Clarkson. Si los activos son claramente propiedad separada, y no hay propiedad comunitaria de la que hablar, pero está enferma, tiene cáncer, necesita que alguien la cuide. La sala quedó en un silencio mortal. Incluso Clarkson parecía incómodo. «Estás sugiriendo», dijo Olivia con una calma mortal, «que Laura debería pagarte para que sigas casado con ella mientras lucha contra el cáncer? No es lo que quise decir. Porque eso es lo que suena. Quieres dejarla porque está enferma, pero también quieres su dinero para que valga la pena quedarte». Ethan miró alrededor de la sala, viendo su posición claramente por primera vez. Era él quien pedía el divorcio, quien abandonaba a una esposa enferma y quien había estado beneficiándose financieramente de un matrimonio del que estaba ansioso por escapar. «Necesito aire», dijo levantándose abruptamente. «Señor Thompson», llamó Clarkson tras él, pero Ethan ya estaba saliendo.
A través de la ventana de la sala de conferencias, podía verlo en la acera caminando de un lado a otro y hablando rápidamente por teléfono. Probablemente con Emily o su hermano o alguien que le dijera que todo esto era un mal sueño. Bueno, dijo Clarkson intentando recuperar el control de la situación. Esto es ciertamente inesperado. ¿Lo es?, preguntó Olivia. Un hombre que nunca se molestó en conocer la situación financiera de su esposa, que asumió que ella dependía de él. A mí me parece bastante típico. El teléfono de Clarkson vibró con un mensaje de Ethan. Necesito reprogramar. Surgió algo. Creo que hemos terminado aquí, dijo Olivia recogiendo sus papeles. Laura aceptará un divorcio sin culpa simple, sin apoyo conyugal en ninguna dirección. Si el señor Thompson quiere impugnarlo, es bienvenido a explicarle a un juez por qué está dejando a su esposa con cáncer y exigiendo su dinero en el proceso. Mientras bajábamos en el ascensor hacia el vestíbulo, Olivia estaba prácticamente vibrando de satisfacción. ¿Viste su cara cuando se dio cuenta de lo que estaba perdiendo? La vi, dije sintiendo una mezcla de alivio y resolución. 3.2 millones, y te está dejando por una chica de 26 años que probablemente gana 40,000 al año como coordinadora de marketing. En el vestíbulo, Emily seguía esperando desplazándose por su teléfono. Levantó la vista cuando pasamos sus ojos abriéndose al tomar en cuenta mi apariencia. Podía verla intentando reconciliar a la mujer con el blazer de H&M, con lo que sea que Ethan le hubiera dicho sobre su futura ex esposa. Laura, llamó. Me detuve girándome para enfrentarla. Quería decir que lamento lo de tu diagnóstico. Esto debe ser muy duro. Era más joven de lo que había pensado, con ojos amables y una expresión de disculpa. En otra circunstancia podría haber sentido lástima por ella. No tenía idea de en qué se había metido. Gracias, dije simplemente. Ethan dice que estás siendo muy comprensiva con todo con el divorcio. Solo quería que supieras que no planeamos que ocurriera así. No, acordé. No creo que ninguno de nosotros planeó que ocurriera así. Mientras Olivia y yo caminábamos hacia el estacionamiento, pensé en las palabras de Emily. Pensaba que yo estaba siendo comprensiva, que estaba aceptando gentilmente el fin de mi matrimonio, apartándome para que su relación con Ethan pudiera proceder sin complicaciones. No tenía idea de que las verdaderas complicaciones apenas comenzaban. Entonces, ¿y ahora qué?, preguntó Olivia mientras llegábamos a su auto. Ahora esperamos. Ethan va a pasar los próximos días intentando descifrar cómo salvar esta situación. Obtendrá consejos de amigos, familia, tal vez incluso otros abogados, y cuando se dé cuenta de que no hay forma de reclamar activos que nunca fueron suyos, se desesperará. Y las personas desesperadas toman malas decisiones. Mi teléfono vibró con una llamada perdida de Ethan seguida de un mensaje. Necesitamos hablar. Esto no ha terminado. Le mostré el mensaje a Olivia. No. Acordó. No ha terminado. Apenas está comenzando. Mientras conducía de regreso a mi casa en Oakville, la casa que compré con mi dinero que nunca fue de Ethan para reclamar, pensé en la expresión en su rostro cuando se dio cuenta de lo que estaba perdiendo. La conmoción, la ira, la comprensión creciente de que había estado viviendo una mentira durante 6 años. Pero no se trataba solo del dinero. Se trataba del respeto, del valor de las suposiciones que había hecho sobre mi valía como persona. Había estado dispuesto a abandonarme cuando pensó que era débil y dependiente financieramente. Ahora estaba enojado porque era fuerte e independiente financieramente. De cualquier manera, su amor había sido condicional basado en su percepción de mi valor para él. Y eso, más que la aventura, el divorcio o incluso el momento, era lo que encontraba verdaderamente imperdonable. Después de todo, no solo había subestimado mi cuenta bancaria, me había subestimado a mí. Y ahora iba a aprender la diferencia entre esos 2 errores. Uno era sobre dinero, el otro era sobre quién era realmente. Y yo apenas estaba comenzando a mostrárselo. Las llamadas comenzaron a las 6 de la mañana. Ethan aparentemente había pasado el fin de semana estrategizando con cualquiera que lo escuchara porque mi teléfono vibraba cada 15 minutos con mensajes, correos de voz y llamadas perdidas.
Su enfoque parecía ser agotarme por pura persistencia. Laura, necesitamos hablar de esto racionalmente. Llámame. Esto es ridículo. Las leyes de propiedad comunitaria existen por una razón. He estado investigando. No puedes simplemente ocultar activos durante un matrimonio. Llama a mi abogado. Silencié mi teléfono y me concentré en el asunto más importante del momento. En 3 horas tendría cirugía. La doctora Singh. Mi oncóloga había programado la lumpectomía para el lunes por la mañana, con resultados de patología que seguirían en una semana. Olivia se había ofrecido a llevarme al hospital, pero decliné. Quería hacer esto sola para probarme a mí misma, que podía manejar lo que viniera después sin depender de la fuerza de nadie más. La rutina prequirúrgica ya me era familiar. Había pasado por ella 2 veces en el último mes para biopsias y procedimientos de estadificación. Cambiarme a la bata, responder las mismas preguntas sobre medicamentos y alergias, esperar a que el anestesiólogo explicara qué pasaría cuando me pusieran bajo anestesia. ¿Algún familiar aquí contigo hoy?, preguntó la enfermera de admisión. No, solo yo. Hizo una nota en su expediente, su expresión cuidadosamente neutral. Había notado esa mirada antes, la forma en que el personal médico reaccionaba cuando se daban cuenta de que una paciente de cáncer enfrentaba la cirugía sola. Estaban entrenados para no comentar, pero sus rostros los delataban. Necesitaremos un contacto de emergencia para después del procedimiento, continuó. Le di la información de Olivia y Abigail. Mis hermanas estarían allí cuando despertara, incluso si mi esposo no lo estaría. Mientras me llevaban al quirófano, pensé en la conversación que había tenido con mi madre la noche anterior. Había llamado desde Victoria, donde ella y mi padre se habían retirado, su voz tensa por la preocupación y la ira apenas contenida. «Aún no puedo creer que te esté haciendo esto», había dicho. «En 35 años de matrimonio, tu padre y yo hemos pasado por sustos de cáncer, pérdidas de empleo, muertes en la familia. La idea de abandonarnos mutuamente en los momentos difíciles es impensable». «Mamá está bien». «No está bien, Laura. No está bien que estés enfrentando una cirugía sola. No está bien que él esté más preocupado por proteger sus activos que por apoyar a su esposa». Ella aún no sabía sobre mis activos. No le había contado a mis padres sobre la herencia de la tía Eleanor, al igual que no se lo había contado a Ethan. La diferencia era que mis padres nunca necesitaron saberlo. Nunca habían hecho suposiciones sobre mi dependencia financiera, ni me habían tratado de manera diferente, según lo que podía ofrecer. La máscara de anestesia descendió sobre mi rostro, y la voz de la doctora Singh parecía venir de muy lejos. «Cuenta hacia atrás desde 10, Laura». Llegué al 7, antes de que todo se volviera oscuro. Desperté en la sala de recuperación con el sonido de voces bajas y el pitido constante de los monitores. Olivia estaba sentada junto a mi cama, leyendo una revista mientras Abigail estaba cerca de la ventana, hablando en voz baja por teléfono. «Hola», dijo Olivia notando que estaba despierta. «¿Cómo te sientes?» «Cansada, adolorida». Mi voz salió como un graznido. «¿Cómo fue?» La doctora Singh dijo que fue perfecto, márgenes limpios sin complicaciones. «Deberías poder irte a casa esta tarde». Intenté sentarme haciendo una mueca por el tirón de la cinta quirúrgica y los vendajes. ¿Alguna llamada? La expresión de Olivia se oscureció. Ethan llamó al hospital 3 veces. No le dieron ninguna información porque no lo pusiste como contacto autorizado. Bien. También apareció en tu casa esta mañana con un cerrajero. Eso captó mi atención. ¿Qué? Abigail terminó su llamada y se acercó a la cama. Tu vecina, la señora Patel, me llamó cuando vio a hombres extraños intentando entrar en tu casa. Tuve que explicar que Ethan ya no vive allí y no tiene derecho legal a entrar. ¿Qué estaba intentando hacer? Probablemente buscando documentos financieros, dijo Olivia. Estados de cuenta, registros de inversiones, cualquier cosa que pueda ayudarlo a construir un caso para reclamar propiedad comunitaria. Cerré los ojos sintiendo una ola de agotamiento que no tenía nada que ver con la cirugía. Incluso mientras estaba inconsciente con el cáncer, siendo extirpado de mi cuerpo, Ethan estaba enfocado en intentar poner sus manos en mi dinero. «Hay más»,
dijo Abigail suavemente. Emily también llamó al hospital. Quería saber el número de tu habitación para enviar flores. La audacia era impresionante. La mujer con la que mi esposo me había estado engañando quería enviarme flores de recuperación mientras me recuperaba de una cirugía por cáncer. Espero que le dijeras que no. Le dije muchas cosas, respondió Abigail con una sonrisa sombría. La mayoría no son aptas para imprimirse. Una enfermera entró para revisar mis signos vitales y discutir las instrucciones de alta. Mientras trabajaba, noté que Olivia miraba su teléfono con creciente agitación. ¿Qué pasa?, pregunté. Ethan ha estado ocupado en las redes sociales. Publicó sobre tu cirugía pidiendo a la gente que te mantenga en sus pensamientos durante este momento difícil. Me mostró su pantalla. Allí estaba la página de LinkedIn de Ethan, con una foto nuestra de nuestra última cena de aniversario. La publicación decía: por favor, mantengan a mi esposa Laura en sus oraciones, hoy mientras se somete a una cirugía por cáncer. Este es un momento muy desafiante para nuestra familia, como si no hubiera solicitado el divorcio hace 3 días. Mira los comentarios, dijo Olivia desplazándose hacia abajo. Había docenas de respuestas, todas expresando simpatía y apoyo. Amigos y colegas ofreciendo ayuda con comidas, tareas del hogar, transporte a citas. Gente elogiando a Ethan por ser un esposo tan devoto durante la crisis de salud de su esposa. Está manejando la narrativa, me di cuenta, haciéndose parecer el esposo solidario mientras intenta entrar a mi casa para robar documentos financieros. Abigail añadió, y al mismo tiempo publicando en Instagram Stories sobre su viaje personal a través de esta prueba. Mi teléfono, que había estado cargando en la mesita de noche, comenzó a vibrar. Ethan estaba llamando de nuevo. Contéstalo, sugirió Olivia. Veamos qué tiene que decir. Acepté la llamada poniéndola en altavoz para que mis hermanas pudieran escuchar. Laura, gracias a Dios. Estaba muy preocupado cuando el hospital no me dio ninguna información. ¿Cómo salió la cirugía? Su voz estaba llena de preocupación, el mismo tono que podría usar con un colega enfermo o un pariente lejano. Cariñoso, pero desapegado. Preocupado, pero no comprometido. Fue bien, dije simplemente. Eso es una noticia maravillosa. Escucha, sé que las cosas han estado tensas entre nosotros últimamente, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Lo que necesites durante tu recuperación. Olivia puso los ojos en blanco. Abigail articuló la palabra increíble. Eso es amable de tu parte. Respondí. Pero tengo todo lo que necesito. ¿Estás segura? Porque estaba pensando que tal vez nos apresuramos con esta discusión del divorcio. Tal vez deberíamos enfocarnos en tu salud primero, lidiar con lo legal después. Ahí estaba. La verdadera razón de su repentina preocupación. Había descubierto que divorciarse de una millonaria era diferente a divorciarse de una mujer que asumía, dependía financieramente de él. Ahora quería ganar tiempo para idear una nueva estrategia. Creo que el momento es perfecto en realidad, dije. No quiero distraerme con problemas de relación mientras paso por el tratamiento. Pero Laura, deberíamos hablar sobre los arreglos financieros. He estado pensando en lo que es justo, mi abogado dice. Los arreglos son sencillos. No hay propiedad comunitaria que dividir. No se necesita apoyo conyugal en ninguna dirección. Eso no es. Mira, creo que podría haber algún malentendido sobre la divulgación de activos. Algunos de esos documentos podrían no ser precisos. Olivia se inclinó hacia adelante interesada. Esto era un nuevo ángulo. ¿Qué documentos?, pregunté. Bueno, el papeleo del fideicomiso, por ejemplo. Creo que podría haber alguna pregunta sobre cuándo se heredó realmente ese dinero, si debería considerarse propiedad marital. Miré a mis hermanas, ambas ahora prestando mucha atención. Ethan estaba pescando, intentando encontrar un ángulo legal que pudiera darle acceso a mi herencia. La herencia fue en 2016, dije, 2 años antes de que nos casáramos. Pero no me lo dijiste. Eso podría constituir ocultamiento de activos. Ethan, en 6 años de matrimonio, nunca preguntaste sobre mis finanzas. Ni una sola vez preguntaste cómo compré la casa, de dónde venía mi dinero
o cuál era mi situación financiera real. Porque confiaba en ti. No porque asumiste que no tenía dinero que valiera la pena discutir. Hubo una larga pausa. Cuando habló de nuevo, su voz se había endurecido. He estado apoyándote durante 6 años. Creo que merezco alguna consideración aquí. Has estado contribuyendo a los gastos del hogar. Nunca te pedí que me apoyaras. Esto es ridículo. Ningún juez va a creer que una mujer mantuvo millones de dólares en secreto de su esposo. ¿Estás sugiriendo que estoy mintiendo? Estoy sugiriendo que podría haber más en esta historia de lo que estás contando. Olivia tomó el teléfono. Ethan, soy Olivia. Espero que no estés insinuando que Laura ha cometido fraude u ocultado activos, porque eso sería una acusación muy seria sin evidencia. Olivia, esto no te concierne. En realidad sí, ya que soy su abogada, y tengo que decirte, si sigues haciendo acusaciones infundadas sobre ocultamiento de activos, podríamos necesitar discutir cargos por difamación. La línea quedó en silencio por un momento. Solo pienso que deberíamos desacelerar, dijo Ethan finalmente. Laura está pasando por mucho ahora mismo. Tal vez deberíamos esperar hasta que se haya recuperado antes de tomar decisiones importantes. La única decisión importante fue tuya, dije retomando el teléfono. Tú decidiste irte. El papeleo solo lo hace oficial. Después de colgar las 3, nos sentamos en la habitación del hospital procesando lo que acababa de pasar. Está en pánico, observó Olivia. El acto de esposo solidario intentando retrasar el divorcio, cuestionando la divulgación de activos. Está probando todo lo que se le ocurre. ¿Cuál es su objetivo final?, preguntó Abigail. Incluso si pudiera probar que la herencia es propiedad marital, lo cual no puede, sigue siendo él quien pide el divorcio. Quiere tenerlo de ambas maneras, dije. Quiere dejarme porque estoy enferma, pero también quiere acceso a mi dinero. Está buscando un escenario donde pueda divorciarse de la paciente de cáncer, pero quedarse con la millonaria. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. La doctora Singh entró sosteniendo una tabla y con la expresión satisfecha de una cirujana, cuyo trabajo había salido exactamente como lo planeó. Laura, ¿cómo te sientes? Mejor, gracias. ¿Cuándo sabremos sobre los resultados de patología? Miércoles o jueves, pero estoy optimista según lo que vi durante el procedimiento. El tumor estaba bien encapsulado y logré obtener excelentes márgenes. Repasó las instrucciones de alta y las citas de seguimiento. Luego se detuvo en la puerta. Tengo que preguntar, ¿tu esposo planea estar involucrado en tu cuidado continuo? Noté que no estuvo aquí hoy, y nuestra trabajadora social mencionó que podría haber algunas circunstancias. Miré a mis hermanas, luego a la doctora Singh. Mi esposo y yo nos estamos divorciando. No estará involucrado en mi tratamiento de ahora en adelante. La doctora Singh asintió, su expresión cuidadosamente profesional. Entiendo, bueno, tienes un excelente apoyo de tus hermanas, y nuestro equipo de defensa del paciente está disponible si necesitas recursos adicionales. Después de que se fue, Olivia me ayudó a vestirme mientras Abigail recogía mis cosas. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Olivia. Miré alrededor de la habitación del hospital. Este espacio estéril, donde había dado el primer paso real para luchar por mi vida. En unos días sabría si la cirugía había sido suficiente o si necesitaría quimioterapia y radiación. De cualquier manera lo enfrentaría en mis propios términos, con mis propios recursos, rodeada de personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía ofrecer. Sí, dije, estoy lista. Mientras salíamos del hospital pensé en la llamada de Ethan, su desesperación por retrasar el divorcio, su repentina preocupación por mi bienestar. Había pasado el fin de semana dándose cuenta de lo que estaba perdiendo y ahora estaba luchando por encontrar una manera de conservarlo. Pero había cometido un error fundamental en sus cálculos. Seguía pensando como el Ethan que se casó con una mujer que asumía dependía financieramente de él. Seguía operando bajo la suposición de que yo lo necesitaba más de lo que él me necesitaba a mí. La verdad era exactamente lo opuesto. Y durante las próximas semanas, mientras llegaban los resultados de patología y los procedimientos de divorcio continuaban, iba a aprender cuán costoso sería ese error de cálculo. Después de todo, había querido abandonar mercancía dañada. Lo que realmente estaba perdiendo era algo mucho más valioso de lo que jamás había imaginado. Y a diferencia del cáncer,
Algunos errores no se pueden extirpar quirúrgicamente. El miércoles por la mañana trajo la llamada que había estado temiendo, y anticipando a la vez, la voz de la doctora Singh era cálida con buenas noticias cuando me alcanzó en casa, donde había estado recuperándome de la cirugía y manejando una serie cada vez más desesperada de comunicaciones de Ethan. Laura, tengo excelentes noticias. Los resultados de patología muestran márgenes limpios sin compromiso de ganglios linfáticos y el tumor era exactamente lo que esperábamos. Positivo para receptores hormonales. CHR2. Negativo. Etapa 1A. Me hundí en una silla de la cocina sintiendo un alivio tan profundo que me mareó. ¿Qué significa eso para el tratamiento? Significa que lo detectamos temprano. Necesitarás terapia hormonal, probablemente tamoxifeno durante 5 años, pero sin quimioterapia, sin radiación, solo monitoreo regular y el bloqueador hormonal. ¿Sin quimioterapia? ¿Sin radiación? Ningún mes de estar enferma débil perdiendo mi cabello. Ethan me había abandonado para enfrentar el peor escenario y resultó ser el mejor escenario en cambio. Doctora Singh, esto es una noticia increíble. Realmente lo es. Deberías poder volver a tus actividades normales en 1 o 2 semanas. La terapia hormonal tiene algunos efectos secundarios, pero nada como lo que estábamos preparando. Después de colgar me senté en mi cocina procesando esta información. Iba a estar bien. Más que bien. Iba a estar sana, activa y lista para reconstruir mi vida exactamente como quería. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ethan. ¿Podemos hablar, por favor? Esto se está saliendo de control. En lugar de responder, llamé a Olivia. ¿Resultados de patología? Preguntó de inmediato. El mejor resultado posible. Sin quimio, sin radiación, solo terapia hormonal. Laura, eso es maravilloso. Deberíamos celebrar. Deberíamos. Pero primero dime qué ha estado haciendo Ethan. El tono de Olivia cambió a modo de negocios. Contrató a un investigador privado. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre tu historial financiero. La tía Eleanor, el momento de la herencia. No me sorprende. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. ¿Qué más? También ha estado llamando a tus amigos y colegas, aparentemente intentando reunir información sobre tu riqueza secreta. Lisa de tu oficina me llamó ayer. Dijo que Ethan la contactó preguntando sobre tu estilo de vida, si alguna vez habías mencionado tener dinero. ¿Qué le dijo ella? Que estaba fuera de lugar y que no iba a discutir los asuntos privados de su amiga con su futuro ex esposo. Sonreí. Lisa siempre había sido protectora con sus amigas. Hay más, continuó Olivia. Emily me contactó a través de un amigo en común. Quiere reunirse contigo. Dice que hay cosas sobre Ethan que necesitas saber. Eso era interesante. ¿Problemas en el paraíso, tal vez? Organízalo, dije. Tengo curiosidad por lo que tiene que decir. Laura, ¿estás segura? Acabas de pasar por una cirugía, estás lidiando con el divorcio. Olivia, acabo de recibir la mejor noticia médica posible. Me siento más fuerte de lo que me he sentido en meses. Programa la reunión. Esa tarde, Emily Peterson llegó a mi casa conduciendo un Honda Civic que había visto mejores días. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 25 años, con la expresión seria de alguien criado para creer que el mundo era esencialmente justo y que las buenas intenciones importaban más que los resultados. La invité a mi sala notando cómo sus ojos recorrían los muebles de buen gusto, las obras de arte originales en las paredes, la impresión general de prosperidad silenciosa. Ethan claramente no la había preparado para esto. Gracias por recibirme, dijo sentándose nerviosamente en el borde de mi sofá. Sé que esto debe ser extraño. Definitivamente no es como esperaba pasar mi miércoles por la tarde. Acordé. Quiero que sepas que nunca quise que las cosas ocurrieran así. Ethan dijo que ustedes dos ya tenían problemas, que el matrimonio estaba básicamente terminado. ¿Mencionó cuándo te dijo eso? En julio, cuando empezamos a vernos. 3 meses antes de mi diagnóstico de cáncer. Así que Ethan había estado planeando su estrategia de salida mucho antes de que mi enfermedad le diera una excusa. Emily, ¿qué querías decirme? Tomó una respiración profunda
claramente preparándose para algo difícil. Ethan nos ha estado mintiendo a las dos. Sobre todo, sobre el dinero, sobre su trabajo, sobre todo. Me incliné hacia adelante de repente muy interesada. ¿Cómo así? Me dijo que era socio principal en su firma de inversiones. Dijo que ganaba más de $300,000 al año, que era dueño de esta casa que te estaba apoyando, porque no podías encontrar un trabajo estable. El panorama se volvía más claro. Ethan había estado impresionando a su joven amante con historias de su éxito y generosidad, pintándose como el esposo rico que apoyaba magnánimamente a su esposa en apuros. Nada de eso es cierto, continuó Emily. No es socio. Es un asociado junior que gana tal vez $70,000 al año. Y cuando vi esta casa hoy, cuando me di cuenta de cuál debe ser tu situación real, lo entendí. Ha estado usándome. Su voz se quebró. Me llevaba a cenas caras que no podía pagar, comprándome regalos con dinero que no tiene. Creo que estaba planeando usar tu dinero para financiar el estilo de vida que fingía tener. Y ahora que sabe que no le daré acceso a mi dinero. Está enojado todo el tiempo. Sigue diciendo que estás intentando destruir lo que estás siendo vengativa. Pero Laura, pareces tan amable y tienes cáncer. No entiendo cómo puede estar tan enojado contigo. Miré a esta joven, prácticamente una niña que había sido manipulada por un hombre desesperado por mantener una imagen que no podía costear. Era un daño colateral en la fantasía de Ethan de ser exitoso e importante. Emily, ¿qué sabes sobre las deudas de Ethan? Tarjetas de crédito, préstamos, cualquier cosa por el estilo. Mencionó algunos problemas temporales de flujo de efectivo. Dijo que una vez que el divorcio estuviera resuelto, podría pagar todo. Te pidió dinero. Miró hacia otro lado, lo que fue respuesta suficiente. ¿Cuánto? $5,000. Dijo que era solo hasta que llegara su próximo bono. Sentí una oleada de simpatía por esta chica que había sido tan completamente engañada. Ethan había estado viviendo una mentira completa, financiada parcialmente por sus ahorros y parcialmente por crédito, que asumía que mi apoyo financiero eventual ayudaría a pagar. Emily, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesta. ¿Ethan te ha pedido que hagas algo para ayudarlo a obtener información sobre mis finanzas? Estuvo callada por un largo momento mirando sus manos. Me pidió que intentara ser tu amiga. Dijo que probablemente estabas sola, que tal vez apreciarías tener alguien con quien hablar. Pensó que tal vez me abrirías sobre tu situación financiera. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no me sentía cómoda con eso. En realidad, por eso estoy aquí. Me di cuenta de que estaba intentando usarme para espiarte y me enfermó. Estudié su rostro buscando señales de engaño, pero parecía genuinamente angustiada por su papel en los planes de Ethan. Emily, ¿qué vas a hacer ahora? Estoy terminando con Ethan. Debí haberlo hecho hace semanas, pero seguía esperando pensando que tal vez estaba estresado por tu enfermedad, que volvería a ser la persona que pensé que era. ¿Y quién pensaste que era? Alguien honesto, alguien que estaría allí para las personas que ama cuando las cosas se pusieran difíciles. La ironía era casi dolorosa. Emily se había enamorado de la versión de Ethan con la que me casé. El hombre que parecía solidario y comprometido, que prometía ser un compañero a través de lo que la vida trajera. La diferencia era que ella era lo suficientemente inteligente como para reconocer cuando esas promesas resultaban vacías. Lo siento, dijo mientras se preparaba para irse, por todo. Por la aventura, por el momento, por la forma en que te está tratando ahora. Emily, no eres responsable de las elecciones de Ethan, pero aprecio que hayas venido aquí y aprecio tu honestidad. Después de que se fue, me senté en mi sala pensando en todo lo que había revelado. Ethan no solo estaba perdiendo a una esposa rica, estaba perdiendo toda su estrategia financiera. Había estado viviendo por encima de sus posibilidades, acumulando deudas usando tanto a Emily como la promesa de mi eventual apoyo para financiar un estilo de vida que no podía costear. Ahora enfrentaba un divorcio sin acceso a mis activos, sin una esposa rica a la que recurrir y deudas que no podía pagar. No era de extrañar que estuviera desesperado. Mi teléfono sonó. Ethan, justo a tiempo. Laura, acabo de enterarme de tus resultados de patología. Eso es una noticia maravillosa.
¿Cómo te enteraste de mis resultados de patología? Yo llamé a la oficina de la doctora Singh. Todavía soy tu esposo. Todavía estoy listado como tu contacto de emergencia. En realidad no lo estás. Cambié eso después de la cirugía. Silencio. Luego, mira, creo que necesitamos hablar. Realmente hablar. Sobre nosotros, sobre el futuro, sobre lo que ambos queremos. Creo que hemos sido muy claros sobre lo que ambos queremos. Lo hemos sido. Porque te he estado pensando y tal vez fui apresurado. Tal vez dejé que el estrés de tu diagnóstico nublara mi juicio. Ahí estaba el giro al que había estado construyendo desde que descubrió mi situación financiera. Ethan, ¿estás diciendo que quieres reconciliarte? Estoy diciendo que tal vez deberíamos considerar terapia de pareja, trabajar en nuestros problemas juntos. ¿Qué problemas son esos? Bueno, los problemas de comunicación para empezar. El hecho de que ocultaste información tan importante de mí. ¿Te refieres a mi herencia? Entre otras cosas, Laura, he estado pensando en esto, y me doy cuenta de que tal vez reaccioné exageradamente a tu diagnóstico. La gente enfrenta el cáncer junta todo el tiempo. No debería haberme asustado tanto. La manipulación era casi artística. Estaba intentando replantear su abandono como miedo, en lugar de insensibilidad, su demanda de divorcio como un lapso temporal en el juicio en lugar de una decisión calculada. Ethan, ¿recuerdas lo que me dijiste en el estacionamiento del hospital? ¿Qué quieres decir? Dijiste que no podías verme deteriorarme. Dijiste que no estabas hecho para la enfermedad y la debilidad. Estaba en shock. No estaba pensando claramente. ¿Y qué hay de Emily? Larga pausa. ¿Qué hay de ella? ¿Todavía la estás viendo? Laura, eso nunca fue serio. Fue solo una distracción durante un momento difícil. Entonces, ¿planeas dejarla ahora que quieres reconciliarte conmigo? Planeo enfocarme en mi matrimonio. Casi me reí. Ethan estaba intentando manejar múltiples engaños, diciéndole a Emily que estaba dejando a su esposa difícil, diciéndome que su aventura no significaba nada, probablemente diciéndose a sí mismo que podía manipular su camino de regreso a una situación financieramente ventajosa. Creo que deberías seguir con tu plan original, dije. El divorcio, quiero decir. Laura, por favor, no tomes decisiones permanentes mientras todavía estás procesando todo. El diagnóstico de cáncer, la cirugía, el estrés. Ethan, nunca he pensado más claramente en mi vida. Pero podríamos estar bien juntos. Estábamos bien juntos. ¿Cuándo exactamente estábamos bien juntos? Antes de que comenzara todo este asunto médico, tenías una buena vida. Tenías una casa que no pagaste, un estilo de vida que no podías costear, y una esposa que nunca exigió nada de ti que no estuvieras dispuesto a dar. Eso no es justo. ¿No lo es? Estabas perfectamente feliz casado conmigo cuando pensabas que dependía financieramente de ti. Estabas perfectamente feliz dejándome cuando mi enfermedad se volvió inconveniente. Ahora quieres reconciliarte porque descubriste que tengo dinero. No se trata del dinero. Todo contigo se trata del dinero, Ethan. Tu aventura con Emily fue financiada con dinero que no tienes. Tu estilo de vida está sostenido por tarjetas de crédito que no puedes pagar. Tu repentino interés en la reconciliación está motivado por activos a los que quieres acceso. Eres cruel. Soy honesta. Tal vez por primera vez en todo nuestro matrimonio. Esa noche Olivia llamó para ver cómo estaba. ¿Cómo fue la reunión con Emily? Iluminadora, Ethan ha estado mintiendo a todos sobre todo, su trabajo, sus ingresos, sus deudas. Emily fue solo otra víctima. ¿Y su intento de reconciliación? Patético. Piensa que puede manipular su camino de regreso a mi vida, ahora que sabe lo que está perdiendo. ¿Qué vas a hacer? Miré alrededor de mi casa este espacio que había sido mi santuario durante años, antes de que Ethan siquiera viviera aquí. Al día siguiente volvería al trabajo, a mi empleo en marketing, que amaba a la vida que había construido para mí misma. La terapia hormonal sería manejable, las citas de seguimiento rutinarias. En 6 meses el divorcio estaría finalizado y sería libre de construir la vida que quisiera. Voy a dejar que siga cavando, dije. Cuanto más profundo sea el agujero,
más difícil será para él salir. Laura, ¿qué no me estás contando? ¿Me estás? Sonreí pensando en las llamadas que había estado recibiendo, las oportunidades que habían estado creciendo mientras me enfocaba en mi salud. ¿Recuerdas cómo te dije que me gustaba mi trabajo en marketing? Sí. Bueno, resulta que mi trabajo en marketing también me quiere a mí. Hablaremos mañana. Después de colgar, me senté en mi sala con una taza de té procesando todo lo que había pasado. Los resultados de patología, las revelaciones de Emily, el intento desesperado de reconciliación de Ethan. Había pensado que estaba divorciando mercancía dañada. En cambio, estaba perdiendo a una mujer sana, rica e independiente, que finalmente lo veía claramente. Y lo mejor de todo, todavía no tenía idea de lo que venía después. La carta llegó un jueves por la mañana, 2 semanas después de mis resultados de patología y 3 días después del último intento de Ethan por posponer los procedimientos de divorcio. Estaba tomando café en mi cocina, revisando los documentos finales, de acuerdo que Olivia había preparado cuando sonó el timbre. Un mensajero estaba en la entrada, sosteniendo un sobre marcado como personal y confidencial de las oficinas legales de Bennett & Walsh en Ottawa. El remitente no me decía nada, pero algo en la presentación formal sugería que no era correspondencia rutinaria. Dentro había una sola hoja de papel con membrete color crema y un sobre sellado con mi nombre escrito en una elegante caligrafía. Estimada señorita Thompson, comenzaba la carta. Representamos el patrimonio de Alexander Reed. Según las instrucciones de su testamento, le entregamos la correspondencia personal adjunta, que debía serle dada tras su fallecimiento, y la resolución de los asuntos de su patrimonio. Alexander Reed. El nombre me resultaba vagamente familiar, como algo que había oído de pasada, pero nunca le presté atención. Giré el sobre sellado, notando el peso del papel caro y el sello de cera anticuado. Dentro, escrito con la cuidadosa caligrafía de alguien de una generación diferente, había una carta que lo cambiaría todo. Mi querida Laura, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces he fallecido, y mis abogados finalmente te han localizado. Mi nombre es Alexander Reed, y fui el empleador de tu tía abuela Eleanor durante 43 años. Más que eso, fui su amigo, su confidente, y eventualmente su beneficiario. Me senté mi taza de café olvidada y leí con más atención. Eleanor hablaba de ti a menudo, especialmente en sus últimos años. Estaba extraordinariamente orgullosa de tus logros y tu carácter. También estaba profundamente preocupada por tu capacidad para mantener tu independencia en un mundo que a menudo busca disminuir a las mujeres fuertes. Cuando Eleanor falleció, te dejó sus ahorros e inversiones personales. Lo que no te dijo, lo que no podía decirte sin complicar tu herencia, fue que esas inversiones se construyeron con información que le proporcioné durante 4 décadas de amistad. Verás, Eleanor no era simplemente una secretaria. Era mi socia en todo lo que importaba. Cuando fundé Reed Enterprises en 1962, ella estaba allí. Cuando salimos a bolsa en 1975, ayudó a estructurar la oferta. Cuando nos expandimos internacionalmente en los años 80, manejó las complejidades legales. Era brillante, capaz y criminalmente subestimada por todos excepto por mí. Con los años intenté repetidamente hacerla mi socia comercial, oficialmente darle el reconocimiento y la compensación que merecía. Siempre se negó, diciendo que prefería trabajar detrás de escena, dejarme tomar el crédito público mientras mantenía su privacidad. Así que en cambio me aseguré de que fuera compensada de otras maneras. Consejos sobre acciones, información temprana, sobre fusiones y adquisiciones, oportunidades de inversión disponibles, solo para aquellos con capital significativo. Eleanor convirtió esa información en una fortuna considerable, que te dejó a ti. Pero hay más, querida. Mucho más. Puse la carta en la mesa, mis manos temblando ligeramente. Eleanor no había sido solo una secretaria frugal que tuvo suerte con las inversiones. Había sido una socia no oficial de alguien, cuyo nombre empezaba a recordar de mis clases de historia empresarial, en la Universidad de Toronto. Volví a tomar la carta. Cuando fallecí hace 6 meses, Reed Enterprises fue vendida a un consorcio de inversores por $2.8 mil millones canadienses.
Según mi testamento, la mayoría de mi patrimonio personal está siendo distribuido a varias organizaciones benéficas e instituciones. Sin embargo, había un legado que mantuve privado, un regalo que he estado planeando durante más de una década. Eleanor a menudo hablaba de su preocupación de que algún día enfrentaras circunstancias donde tu independencia estuviera amenazada, donde alguien intentara controlarte o manipularte a través de la presión financiera. Se preocupaba por relaciones predatorias, por personas que podrían intentar aprovecharse de tu naturaleza generosa. Ella necesita una fortaleza, me dijo una vez Eleanor. Algo tan sustancial que nadie pueda hacerla sentir pequeña, dependiente o agradecida por migajas. Con eso en mente, he establecido un fideicomiso a tu nombre financiado con $50 millones canadienses de las ganancias de la venta de Reed Enterprises. El fideicomiso está estructurado para proporcionarte una independencia financiera completa, mientras te da los recursos para perseguir los objetivos que más te importen. Los administradores del fideicomiso te contactarán dentro de la semana para discutir los detalles. El dinero es tuyo libre y claro sin condiciones, excepto esta. Úsalo sabiamente, úsalo bien, y nunca permitas que nadie te haga sentir menos que la mujer extraordinaria que Eleanor sabía que eras. Leí la carta 3 veces antes de que la magnitud de lo que decía realmente se asentara a $50 millones canadienses. Sumados a la herencia de Eleanor, mi patrimonio neto total estaba ahora en algún lugar al norte de los 53 millones. No solo era independientemente rica, era significativamente, transformadoramente rica. Mi teléfono sonó. Olivia. Laura, necesitas venir a mi oficina de inmediato. Ethan acaba de presentar una moción de emergencia, alegando que has estado ocultando activos. Está exigiendo una contabilidad forense completa de tus finanzas. Eso va a ser interesante, dije todavía mirando la carta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que está a punto de obtener exactamente lo que pidió. Estaré allí en 1 hora. Conduje a la oficina de Olivia en un estado de calma surrealista. Todo lo que había pasado en el último mes, el diagnóstico, el abandono, los intentos desesperados de reconciliación, de repente, parecía escenas de la vida de alguien más. Ya no era la misma mujer que se sentó en el consultorio de la doctora Patel, recibiendo un diagnóstico de cáncer mientras su esposo se alejaba. Esa mujer había sido lo suficientemente rica como para ser independiente. Esta mujer era lo suficientemente rica como para remodelar el mundo a su alrededor. La oficina de Olivia estaba en modo crisis cuando llegué. Su asistente legal estaba imprimiendo documentos, mientras Olivia caminaba detrás de su escritorio, hablando rápidamente por teléfono. Sí entiendo la urgencia de la moción. Decía, responderemos dentro del plazo requerido. Colgó y se giró hacia mí. Ethan alega que has estado ocultando activos durante todo tu matrimonio. Ha presentado una moción para un descubrimiento inmediato, exigiendo acceso a todos tus registros financieros de los últimos 10 años. Que los tenga, dije Olivia. Dejó de caminar. Laura, esa no es la respuesta que esperaba. Le entregué la carta de Alexander Reed. Leí esto. Observé cómo su rostro cambiaba mientras procesaba la información. Sus ojos se abrieron, luego se entrecerraron, luego se abrieron de nuevo. Santo, dijo finalmente. Esa es una manera de decirlo. ¿50 millones? Laura, esto lo cambia todo. Ciertamente cambia la moción de emergencia de Ethan. Olivia ya estaba pensando estratégicamente. ¿Cuándo recibiste esto? Esta mañana hace 1 hora. Entonces, Ethan presentó su moción, alegando que estabas ocultando activos, y luego recibiste documentación de activos que ni siquiera sabía que existían. La ironía es perfecta. Olivia, necesitamos pensar en cómo manejar estos 50 millones más tus activos existentes. Estás mirando ser una de las personas más ricas de Ontario. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ethan. Para de jugar. Ambos sabemos que tienes más dinero del que admites. Voy a exponer todo. Le mostré el mensaje a Olivia. Realmente no tiene idea de en qué se ha metido, dijo. Ninguna en absoluto. Olivia se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Voy a preparar una respuesta a su moción que hará historia legal. Le daremos exactamente la divulgación financiera que está exigiendo. Todo. Cada centavo.
la herencia de Eleanor, el nuevo fideicomiso de Reed, el crecimiento de las inversiones, los saldos actuales, los ingresos proyectados. Le daremos tanta transparencia financiera que pasará el resto de su vida lamentando haberlo pedido. Mientras Olivia trabajaba en la respuesta legal, pensé en Eleanor y Alexander Reed, en su sociedad de 43 años, y la fortaleza que habían construido para proteger mi independencia. Habían anticipado este momento. No las circunstancias específicas, pero la vulnerabilidad general que viene con ser subestimada y atacada. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Señorita Thompson, soy James Bennett de Walsh Trust Management. Representamos el fideicomiso Reed que se estableció a su nombre. Estaba esperando su llamada. Nos gustaría programar una reunión para discutir la estructura del fideicomiso y sus opciones para acceder a los fondos. ¿Funcionaría mañana por la mañana? ¿En realidad podrían reunirse conmigo en la oficina de mi abogada? Estamos manejando algunos asuntos legales que podrían beneficiarse de la documentación inmediata. Por supuesto, traeremos todo el papeleo relevante. Después de colgar, Olivia levantó la vista de su computadora. ¿Los administradores del fideicomiso? ¿Reuniéndose aquí mañana por la mañana? Traen documentación. Perfecto. Para mañana por la tarde tendremos la moción de emergencia de Ethan, nuestra divulgación financiera completa y la documentación del fideicomiso, todo presentado ante el tribunal simultáneamente. ¿Qué tipo de respuesta esperas de Ethan? Olivia sonrió con la expresión de una abogada que estaba a punto de disfrutar su trabajo. Espero un colapso total. Presentó esta moción pensando que te expondría como alguien que oculta unos cientos de miles. En cambio, está a punto de descubrir que su futura exesposa, vale más de $50 millones. Esa noche me senté en mi sala mirando la carta de Alexander Reed y pensando en la conversación que había tenido con Eleanor la última vez que la visité, unos 6 meses antes de su muerte. Laura, había dicho, prométeme algo. Prométeme que nunca dejarás que nadie te haga sentir que tienes que estar agradecida por menos de lo que mereces. Pensé que hablaba de relaciones de no conformarme con hombres que no me apreciaban. Ahora entendía que hablaba de todo. Carrera, finanzas, elecciones de vida. La pregunta fundamental de cuánto espacio se me permitía ocupar en el mundo. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Ethan. Mi abogado dice que estás obligada a divulgar todos los activos. Si no cumples, habrá consecuencias. Escribí de vuelta. Tu abogado tiene toda la razón. Nos vemos en la corte. A la mañana siguiente, la sala de conferencias de Olivia. Parecía un cuartel de guerra financiero. James Bennett de Walsh Trust Management había llegado con 2 colegas y un maletín lleno de documentos. Olivia tenía a su asistente legal listo con equipos de copiado y preparativos de presentación. Señorita Thompson, comenzó Bennett, el fideicomiso Reed está estructurado como un fideicomiso irrevocable, con usted como única beneficiaria. El principal de $50 millones canadienses es suyo para acceder según sea necesario sin restricciones de uso. ¿Qué hay de las implicaciones fiscales? El abogado de planificación patrimonial del señor Reed estructuró esto para minimizar la responsabilidad fiscal. Deberá pagar impuestos sobre cualquier ingreso que genere el fideicomiso, pero la transferencia del principal es limpia. Olivia estaba tomando notas rápidamente. ¿Qué hay del potencial de crecimiento? El fideicomiso está actualmente invertido de manera conservadora, pero genera aproximadamente $2.5 millones anuales en ingresos. La señorita Thompson puede elegir reinvertir esos ingresos, usarlos para gastos de vida o dirigirlos hacia cualquier proyecto que desee. 2.5 millones al año en ingresos pasivos. Además de los ingresos de la herencia de Eleanor. Estaba mirando una riqueza generacional, el tipo de seguridad financiera que podía financiar cualquier sueño, cualquier objetivo, cualquier visión para el futuro. Una cosa más, dijo Bennett, sacando un documento final. El señor Reed incluyó una nota personal para usted para que la recibiera una vez que el fideicomiso estuviera establecido. La nota era breve. Eleanor estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido y emocionada por la mujer en la que estás a punto de convertirte.
Usa este regalo para construir algo digno de su memoria. Después de que los administradores del fideicomiso se fueron, Olivia y yo finalizamos nuestra respuesta a la moción de emergencia de Ethan. El documento era una obra maestra de precisión legal, una divulgación financiera completa que revelaría exactamente cuán equivocado había estado Ethan en todo. ¿Cuándo presentamos esto?, pregunté. Esta tarde Ethan recibirá copias para el cierre del día laboral. ¿Y luego? Luego esperamos a que su mundo implosione. Conduje a casa pensando en Eleanor y Alexander, en sus décadas de sociedad, y la red de seguridad que habían construido para una mujer que no esperaban que la necesitara de esta manera. El cáncer había sido derrotado. El matrimonio estaba terminando, y estaba a punto de convertirme en una de las mujeres más financieramente poderosas de la región. Ethan había pensado que estaba divorciando mercancía dañada. En cambio, estaba perdiendo acceso a una fortuna que empequeñecía cualquier cosa que hubiera imaginado. El teléfono comenzó a sonar alrededor de las 4 de la tarde. «Laura, ¿qué demonios es esto?» La voz de Ethan estaba tensa, desesperada. «Es exactamente lo que pediste, divulgación financiera completa». ¿53 millones? Eso es imposible. Está documentado. Cada centavo. Pero, ¿cómo? Trabajas en marketing. Trabajo en marketing porque lo disfruto, no porque lo necesite. Hubo un largo silencio. Podía prácticamente escuchar cómo recalculaba todo lo que pensaba que sabía sobre nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, la decisión que había tomado de dejarme. «Laura, necesitamos hablar. Realmente hablar. Esto lo cambia todo». «No, Ethan, no cambia nada. Solo revela lo que siempre fue verdad». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que estabas dispuesto a abandonarme cuando pensabas que era débil y pobre. El hecho de que sea fuerte y rica no cambia la verdad fundamental sobre quién eres». Después de colgar, me senté en mi cocina con una taza de té pensando en el mañana y el día siguiente y todos los días que seguirían. Tenía opciones, ahora que nunca había tenido antes. Podía iniciar una fundación, financiar investigaciones médicas, apoyar a otras mujeres enfrentando diagnósticos de cáncer. Podía viajar, aprender, explorar intereses que nunca había tenido tiempo de perseguir. O podía quedarme exactamente donde estaba en el trabajo que amaba en la casa, que había elegido viviendo la vida que había construido para mí misma, solo con la seguridad de saber que nadie podría amenazar mi independencia nunca más. Ethan había pensado que estaba en control de nuestra historia. Pensó que podía escribir el final, decidir los términos, determinar cuánto valía yo. En cambio, me había dado la libertad para escribir mi propia historia. Y iba a ser una historia mucho mejor de la que él jamás había imaginado. La audiencia de divorcio estaba programada para un martes por la mañana en marzo, exactamente 4 meses después de mi diagnóstico de cáncer. Llegué al tribunal en Toronto, con un traje azul marino. A medida no el blazer de H&M que usé en la oficina del abogado de Ethan, sino una pieza personalizada que susurraba en lugar de gritar su costo. El mensaje era claro. Ya no estaba fingiendo ser alguien más que exactamente quien era. Ethan ya estaba allí con Clarkson, ambos luciendo como si hubieran envejecido años en las últimas semanas, desde que se presentó mi divulgación financiera. Ethan había hecho intentos cada vez más desesperados por retrasar los procedimientos, renegociar, encontrar algún ángulo que pudiera darle acceso a lo que descubrió que estaba perdiendo. Olivia se sentó a mi lado con una pila de documentos al alcance de la mano y la expresión satisfecha de una abogada que había construido un caso inexpugnable. «Todos de pie», anunció el alguacil cuando la jueza Patricia Lang entró en la sala. La jueza Lang era conocida por su enfoque sin rodeos en el derecho de familia y su impaciencia particular con casos que involucraban mala conducta matrimonial. Había revisado todas las presentaciones por adelantado y su expresión sugería que ya había formado opiniones sobre lo que había leído. «Esta es una petición para la disolución del matrimonio», comenzó, presentada por el peticionario Ethan Thompson, citando diferencias irreconciliables. Clarkson se puso de pie. «Su señoría, mi cliente quisiera solicitar un aplazamiento para explorar la posibilidad de reconciliación». «Señor Clarkson», interrumpió la jueza Lang, «su cliente solicitó el divorcio mientras su esposa estaba en tratamiento por cáncer.
Luego exigió un descubrimiento financiero de emergencia, cuando ella declinó sus intentos posteriores de reconciliación. No estoy inclinada a conceder retrasos para alguien que parece haber cambiado de opinión, basándose únicamente en consideraciones financieras. Ethan susurró urgentemente a su abogado, pero Clarkson parecía resignado. Su señoría, se puso de pie Olivia. No tenemos objeciones para proceder hoy. La señora Thompson está preparada para finalizar este asunto. Muy bien, señor Clarkson, presente la posición de su cliente. La presentación de Clarkson fue breve y poco entusiasta. Esbozó los términos originales de Ethan, los que había ofrecido cuando pensaba que yo dependía financieramente de él, e hizo un débil argumento a favor de un apoyo conyugal basado en sus contribuciones al hogar durante el matrimonio. ¿Y cuál fue la naturaleza de las contribuciones financieras del señor Thompson?, preguntó la jueza Lang. ¿Pagó aproximadamente el 60% de los gastos mensuales del hogar su señoría? ¿A un hogar que su esposa poseía por completo? Sí, su señoría. ¿Y cuál fue la contribución financiera de la señora Thompson al matrimonio? Clarkson revolvió sus papeles incómodamente. La señora Thompson mantuvo sus activos por separado su señoría. Activos que suman aproximadamente $53 millones canadienses, según la reciente divulgación. Sí, su señoría. La jueza Lang se giró hacia Olivia. Señora Patterson, ¿cuál es la posición de su cliente? La señora Thompson acepta la disolución y solo pide que el tribunal reconozca que no hay activos matrimoniales que dividir. Renuncia a cualquier reclamo sobre la propiedad separada del señor Thompson y pide que él haga lo mismo con respecto a la suya. ¿Y el apoyo conyugal? Ninguna de las partes requiere apoyo de la otra, su señoría. La jueza revisó sus notas. Señor Thompson, usted solicitó el divorcio mientras su esposa estaba en tratamiento por cáncer. Luego exigió un descubrimiento financiero cuando descubrió que ella tenía mayores activos de los que usted sabía. ¿Es eso correcto? Ethan se puso de pie. Su señoría, ¿hubo circunstancias? ¿Sí o no, señor Thompson? Sí, su señoría. Y ahora está solicitando retrasos para explorar la reconciliación. Su señoría, creo que actuamos apresuradamente. Señor Thompson, ¿le dijo o no a su esposa que no podía soportar verla deteriorarse por el cáncer? Ethan palideció. Su señoría estaba en shock. Esa es una pregunta de sí o no. Sí, su señoría. La jueza Lang se quitó los anteojos y miró directamente a Ethan. Señor Thompson, en 30 años en este estrado, he visto muchas razones para el divorcio. Desacuerdos financieros, infidelidad, incompatibilidad. Todas son circunstancias lamentables pero comprensibles. Lo que raramente he visto es a alguien abandonar a su cónyuge durante una crisis de salud y luego exigir una consideración financiera por hacerlo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Señora Thompson, ¿desea dirigirse al tribunal? Me puse de pie sintiendo el peso de este momento. Su señoría, me casé con Ethan creyendo que era alguien que estaría a mi lado en los momentos difíciles. Cuando me diagnosticaron cáncer, descubrí lo contrario. Esa revelación ha sido más valiosa que cualquier acuerdo financiero podría serlo. ¿Y está cómoda con la división de activos propuesta? Sí, su señoría. Cada uno debería conservar lo que trajo al matrimonio y lo que ganó durante él. La jueza Lang firmó la orden de disolución con trazos decisivos. El matrimonio está disuelto. Cada parte conserva su propiedad separada. No se otorga apoyo conyugal a ninguna de las partes. Señor Thompson, espero que entienda lo que ha renunciado hoy. Mientras salíamos del tribunal, Ethan me alcanzó en las escaleras. Laura, por favor, ¿podemos hablar? Solo 5 minutos. Miré a este hombre que había compartido mi vida durante 6 años, que me había abandonado en mi momento más vulnerable, que había intentado manipular su camino de regreso a mi vida cuando descubrió lo que estaba perdiendo. No tenemos nada de qué hablar, Ethan. Pero cometí un error. Estaba asustado. Fui estúpido yo. Fuiste exactamente quien eres. El único error fue mío al no verlo antes. El dinero no tiene que cambiar nada entre nosotros. Tienes razón. No cambia nada. Solo revela lo que siempre fue verdad. Seguía hablando mientras me alejaba todavía, haciendo promesas, explicaciones y ofertas desesperadas.
pero su voz se desvaneció en el ruido de fondo del tráfico y la vida de la ciudad, convirtiéndose en solo otro sonido que no tenía nada que ver conmigo. 6 meses después, estaba de pie en las oficinas de la Fundación Laura Eleanor, nombrada en honor a mi tía abuela y financiada con $20 millones canadienses del fideicomiso Reid. Nuestra primera subvención iba a un programa que proporcionaba asistencia financiera a pacientes de cáncer, cuyas parejas los habían abandonado durante el tratamiento. El problema, descubrimos, era más común de lo que nadie quería admitir. Las solicitudes son abrumadoras, informó Sara Patel, mi directora de la fundación. Vamos a necesitar expandir el programa más rápido de lo planeado. Miré por la ventana de nuestra oficina en el centro de Toronto, un edificio que había comprado de contado, y pensé en Eleanor y Alexander, en la fortaleza que habían construido, y la libertad que me había dado para ayudar a otros a construir la suya. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Vi el artículo sobre tu fundación en el Globe and Mail. Increíble lo que estás haciendo. Emily. Emily había dejado a Ethan 2 semanas después de que se finalizara el divorcio, tomando un trabajo en Vancouver y aparentemente encontrando el coraje para construir su propia vida. Le respondí: suerte con todo en Vancouver. Olivia llamó a mi puerta de la oficina. ¿Lista para el almuerzo? Estamos celebrando. ¿Celebrando qué? El hecho de que lo peor que te pasó resultó ser lo mejor que te pasó. Mientras caminábamos hacia el almuerzo, pensé en esa mañana en el consultorio de la doctora Patel, en la mujer que era entonces, exitosa, pero limitada, independiente, pero no verdaderamente libre, fuerte, pero aún no consciente de su propio poder. El cáncer había intentado matarme, pero había sobrevivido. Ethan había intentado disminuirme, pero había florecido. La vida había probado mi fuerza, y descubrí que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. La mercancía dañada que él pensó que estaba descartando resultó ser una fortaleza, y desde esa fortaleza estaba construyendo algo que importaría mucho después de que ambos hubiéramos desaparecido. Después de todo, la mejor venganza no es solo sobrevivir, es prosperar tan completamente que olvidas por qué necesitabas vengarte en primer lugar. Si esta historia te conmovió, no te pierdas las próximas que tenemos preparadas. Haz clic en las historias recomendadas en tu pantalla. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.